Muy buen día. ¿Cómo están todos? Bienvenidos de vuelta a la escuela dominical de adultos después de las vacaciones. Segundo Samuel, clase 1. Estamos comenzando con un estudio nuevo. ¿Quién se acuerda del año pasado, primero Samuel? ¿O ya se olvidaron todo? No se preocupe, vamos a hacer una revisión rápida. ¿Cuántos están ansiosos de saber más de Samuel? Por eso están aquí, ¿no? ¿Tienen ganas de aprender aún más sobre este gran profeta? El año pasado, en 1 Samuel, descubrimos mucho acerca de este gran hombre de Dios, que siempre fue fiel desde que nació hasta murió. Y ahora llega la oportunidad de conocer mejor este personaje fascinante. Por eso están aquí, ¿no? ¿O no? ¿No? Te tengo malas noticias entonces. Muy malas noticias, porque en 2 Samuel no vas a saber nada referente a Samuel. ¿Por qué? Porque este libro, lo más sorprendente es que no menciona a Samuel. 2 Samuel, ni una sola vez habla de Samuel. Y uno dice que es muy curioso, ¿cómo puede ser? De hecho, si consultas el Tanakh, ¿cuántos saben qué es el Tanakh? Es la versión hebrea de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Si uno va a una sinagoga, van a ver todos los rollos que tienen. Eso para ellos es su Biblia, se llama el Tanakh, para nosotros es el Antiguo Testamento. Pero si uno consulta el Tanakh, 2 Samuel no está. No hay ningún libro que tiene ese nombre en el Tanakh. Hay un libro que se llama Samuel, sí, pero no hay 2 Samuel. Peor aún, no es el único libro extra en nuestra Biblia. Nuestro Antiguo Testamento contiene un total de 39 libros. Ahí están. Pero el Tanakh tiene solamente 24. Entonces uno pregunta, ¿de dónde salieron los otros libros? Exacto. Tenemos una Biblia diferente. La pregunta en realidad no es diferente, es solamente otra forma de organizar los libros. Los textos son idénticos, por ejemplo, en el Tanakh, los 12 profetas menores, para nosotros tenemos uno para cada libro, pero para los judíos, todos los 12 es un solo libro que se llama Los 12, muy original el nombre. Lo mismo sucede con Esdras y Nehemías. En nuestra Biblia son 2 libros. Para los judíos es uno solo que se llama Esdras. No va a encontrar Nehemías en el Tanakh. Está, pero es la continuación de Esdras. No es que nosotros tenemos un libro adicional. Lo mismo, 1 y 2 Crónicas están unidos en el Tanakh en Crónicas. Y lo mismo, 1 y 2 Samuel forman un solo libro que se llama Samuel. El texto de los 2 está unido en uno. Ese resuelve el misterio. Entonces, no es que nuestro Antiguo Testamento es más grande que el Tanakh, son exactamente lo mismo, el mismo texto, solo que están organizados de manera diferente. O sea, 24 es igual al 39. El texto no hay ningún cambio. Eso menciona porque puede llegar como sorpresa si uno abre una versión en español del Tanakh y ve, Esdras, sí, Nehemías no está. ¿Dónde están los profetas menores? Está todo lo mismo, pero organizado de otra forma. Por eso, 2 Samuel no menciona el profeta Samuel, porque es un solo libro grande. Los primeros capítulos hablan mucho de Samuel. Él nace en capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel, muere en el capítulo 25, pero los eventos que él puso en marcha siguen durante siglos. Incluso sigue hasta hoy en día los eventos que Samuel puso en marcha. Y todo eso está en el libro de Samuel. Entonces, para poner la segunda parte de Samuel en contexto, primero necesitamos un resumen muy breve, en 10 minutos. Ya, ok, quizá un poco más de 10 minutos, de lo que vimos en primera parte, porque la primera parte termina
y la segunda parte es la continuación. Entonces, para que no haya saltos, vamos a resumir rápidamente primera parte, para refrescar la memoria. Primero Samuel comienza con Ana orando fervientemente en el templo por un hijo. Ella estaba estéril, no podía quedar embarazada, fue al templo y estaba implorando al Señor. ¿Y cómo se llama este personaje aquí? Sumo sacerdote, sí, pero ¿cómo se llama su nombre? Elí, cerca. Elí está ya mirando a esta mujer en el templo, orando fervientemente, y dice, está borracha. Esa fue la situación de Israel en ese momento, que para el sacerdote era más común ver una mujer borracha en el templo que una mujer orando. Era un momento terrible. Pero ahí está Ana orando al Señor, por favor, dame un hijo. Dios responde a su oración, nace Samuel, Ana lleva a Samuel al templo y lo dedica a servir a Dios toda su vida. Y así sucede. Sirvió el Señor toda su vida. De hecho, esta imagen muestra un niño, pero era guagua, era como toddler, no sé cómo se dice toddler en español, un niño muy chico. Lo entregó a Elí, Elí lo enseñó. Dios lo llamó a ser profeta mientras aún es muy joven, niño, capítulo 3. Más tarde Samuel reemplaza a Elí como sacerdote cuando muere Elí, capítulo 4. Y todo esto ocurre durante la época de los jueces, el libro que nosotros llamamos jueces, hay como 400 años más o menos. 10 jueces, 11 si incluye Samuel. Y con el tiempo Samuel también se convierte en el último juez de Israel, eso está en capítulo 7. Cuando viejo, Samuel quiere que sus hijos lo reemplacen como juez. Y el pueblo dice, no, no queremos más teocracia, no queremos más profetas a cargo, queremos un rey como las naciones. Ok, así que Dios le da un rey como las naciones, capítulo 9 y 10, y lo ordenó a Samuel que ungiera como el primer rey de Israel a Saúl, que resulta ser un desastre total. Ahí está en su corazón, escondido entre el equipaje. Este hombre fue cobarde, desobediente, impulsivo, necio, mal líder, no inspiraba a nadie, mentiroso, enojón, rebelde, arrogante, faltó de reverencia hacia Dios y rara vez consultó a Dios. Buen hombre, ¿no? Ese fue el primer rey. El pueblo había pedido un rey como las naciones. Entonces ahí tienes un rey como las naciones. Hasta que en capítulo 15 Dios rechaza a Saúl como rey, arrancándolo el reino. Si se acuerdan esa escena, Samuel dice a Saúl, no más, y se va, y Saúl agarra del manto y arranca el manto. Y Samuel de vuelta dice, de esta misma forma, Dios te va a arrancar el reino. Por eso ahí está con ese simbolismo. Capítulo 16, Dios envía a Samuel para ungir el nuevo rey que él había elegido. Ahora un rey según el corazón de Dios. Un joven pastor de nombre David en el pequeño pueblo de Belén. Cuando David fue ungido, el Espíritu Santo descendió sobre él con poder. Y simultáneo con eso, el Espíritu Santo abandona a Saúl y Dios envía un espíritu maligno para atormentarlo. Eso vimos cómo Dios puede mandar un espíritu maligno. Bueno, están online todos los capítulos de 1 Samuel, ahí puede ver eso. Pero sí, eso es lo que sucedió. David tocaba el arpa para Saúl, la música lo calmaba y el espíritu maligno se apartaba de él. Capítulo 16, casi al mismo tiempo, capítulo 17, tenemos la batalla de Goliat y David. Poco después, Saúl intentó matar a David. Estaba celoso de que David está teniendo tanto éxito y el pueblo tan, Saúl, arrojándolo una lanza. 2 veces. 2 oportunidades diferentes, Saúl con lanza, casi achuntó a David. David obviamente escapa, se aleja y huye de... ¿Dónde reinaba Saúl?
¿Está en ese mapa o falta aquí? ¿No se acuerdan? Saúl tenía su puesto, su sede en el pueblo de Gibeá, al norte de Jerusalén. Eso fue su pueblo natal incluso, y de ese punto él reinaba. Jerusalén todavía no está parte de Israel, no está parte de nada, eso vamos a ver después. Entonces David huye de Gibeá, donde está Saúl, al territorio de... ¿Estaban aquí el año pasado? ¿Escuchaban todo eso? ¿A dónde huyó David? ¿Territorio de? ¿Sí? No, todavía no. Después, no. Los filisteos, el enemigo, gran enemigo de Israel, y David dice, bueno, aquí no estoy seguro, en mi propio país voy a correr a donde mis enemigos, los filisteos. Ahora, una cosa aquí raro, ¿por qué ese mapa de Filistea es borroso? ¿No tiene fronteras marcadas? Ah, interesante, porque Filistea no era un país, nunca fue un país. Es sin fronteras y ni siquiera un rey único. Tenía 5 reyes porque es un grupo de 5 ciudades-estado. Cada ciudad es un estado, es un país. Entonces tiene 5 reyes y en total ese más o menos el territorio que controlaba, pero no era un país. Era solamente estos 5 grupos que generalmente trabajaban juntos, sí, pero a veces trabajaban por su cuenta. Por eso no tiene frontera. Asdod, Askelon, Gaza, Ekron y Gat son las 5 ciudades que formaban Filistea. Ahora, no hay que confundir este Filistea de ese entonces con la Palestina de hoy. Mucho hace ese error. Menos hay que confundir los filisteos de ese entonces con los palestinos de hoy. Tampoco, nada que ver. No son lo mismo. El territorio, algo similar, sí, pero no es lo mismo. Palestina de hoy es como una pequeña franja por acá. Filistea era más grande, no es lo mismo en cuanto a país y tampoco en cuanto a personas. De hecho, los filisteos desaparecieron del mapa por completo más o menos en el año 604. Después no hay más rastro histórico de los filisteos. Van como achicando, achicando y después desaparece. Nada que ver con los palestinos, incluso tiene raíces diferentes. Tengo un estudio de eso que está online, después voy a poner el link la próxima semana de dónde vienen los israelitas, de dónde vienen los palestinos. Pero hay que tener claro que no estamos hablando de Palestina ni tampoco los palestinos. Tiempo después, Aquís, el rey de Gat, acá, le da a David la aldea de Ziklag para vivir. 1 Samuel 27, 4 a 5. Si tiene tu Biblia, háblanos, si no, la Giovanna va a estar aquí leyendo. David dijo a Aquís, si en verdad cuento con su favor, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo para vivir ahí. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva contigo en la capital del reino. Aquel mismo día, Aquís le dio la ciudad de Ziklag, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. Ahí está, el rey de Gat dice a David, ok, Ziklag tuyo. Entonces, ¿dónde está Ziklag? Está exactamente a... Nadie sabe. Con certeza nadie sabe. Los arqueólogos han descubierto 13 o 14 lugares que podrían ser Ziklag. Si quieres saber dónde están, ahí están. Por toda esa zona están los posibles 13 Ziklag. Sin embargo, la más probable es acá, que se llama Kirbet al-Rai. Vamos a ver eso después. Vamos a presumir que es ese, que la evidencia está muy fuerte para los otros no tanto. Entonces, Ziklag, hoy, eso es Kirbet al-Rai, como se ve hoy en día. Ese montículo es todo lo que queda. Los arqueólogos están obviamente en proceso de hacer lo que hacen. Hay muchas razones para creer que esto es Ziklag.
no vamos a profundizar en eso. En Ziklag, David y su ejército comienza a saquear otro pueblo enemigo de Israel, pero sin decir nada a los de Filistea, como en secreto. ¿A dónde fuiste? No, fuimos por ahí, por allá, a la batalla, matando enemigos y sin dejar sobrevivientes que podrían volver a los filisteos y contar. Poco después, los filisteos, todas las 5 ciudades, se juntan para atacar a Israel en conjunto en el monte Gilboa. Ahora están actuando como país, no son país, pero están actuando como país. Monte Gilboa, ahí está, Monte Gilboa hoy en día. Bonito el monte, pero se nota aquí al frente planicias, gran llanura, apto para que se enfrenten 2 ejércitos grandes. Ahí viene todo Filistea contra todo Israel. Y Saúl, muy preocupado cuando ve a los filisteos, dice, son grandes, nosotros, ¿cómo podemos? No sabe qué hacer, siendo Saúl, hizo consulta a la bruja de Endor. ¿Se acuerda de eso? Que hace aparecer Samuel y habla, y, bueno. Por esto mismo, por consultar a la bruja, Saúl muere más tarde. En 1 Crónicas 10, ahí el Señor habla de 3 razones por las cuales murió Saúl, y el tercero de eso es por haber consultado a una bruja, una adivina. Ok, David iba a unirse a los filisteos en esta batalla contra Israel en Monte Gilboa, pero algunos comandantes de los filisteos desconfiaban. Dice, ¿este tipo de Israel? ¿Y viene a atacar a Israel? No me cabe en la mente. Y lo enviaron de vuelta a Ziklag. Pero es muy interesante la forma ambigua que David responde a estos comandantes. Porque uno piensa, ¿David realmente iba a atacar a su propio país, Israel? ¿Qué dijo David cuando los comandantes dicen, no, no pueden venir con nosotros? Samuel 29, 8. Pero, ¿qué es lo que he hecho?, reclamó David. ¿Qué falla ha visto usted en este servidor suyo desde el día en que entré a su servicio hasta hoy? ¿Por qué no me permiten luchar contra los enemigos de mi señor el rey? Interesante esa frase. Para David, ¿quién es mi señor el rey? Difícilmente que sea el rey de los filisteos, porque no tienen rey, tienen 5 reyes. Puede ser que está hablando con un solo rey, pero aquí es curioso la forma de la frase. Entonces, ¿quién es el rey para David? ¿Se acuerda que cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva y no lo hizo? ¿Qué pasó después? 1 Samuel 24:8. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo, mi señor el rey. Interesante. Y uno puede decir, no, quizá lo dijo en forma sarcástica, pero acto seguido. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Son enemigos, sí, pero para David, Saúl es el ungido del Señor. Sigue siendo mi Señor el Rey. Entonces, ¿quién es mi Señor el Rey para David? Saúl. Claramente, aunque es su enemigo, David todavía lo considera rey porque es ungido de Dios. Y nadie tiene derecho a tocar el ungido de Dios. Solo Dios puede cambiar eso. Entonces, ¿por qué no me permiten luchar contra los enemigos de mi Señor el Rey? Dice David a los filisteos. Muy ambigua la frase. Quizás esta respuesta de David es una pista de que su intención era ir a la batalla y darse vuelta, pelear con Israel, contra los filisteos, contra los enemigos del Señor mi Rey. Ahora, eso es especulación. La Biblia no dice tan tajantemente, pero los expertos dicen que probablemente es así. Especialmente tomando en cuenta la respuesta igualmente ambigua de David en el capítulo anterior, cuando el rey de Gat, Aquís, lo invita a la batalla. ¿Qué dice aquí? 28, 1 y 2.
Por aquel tiempo los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Por lo tanto, Aquís dijo a David: quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Está bien, respondió David, ya verá usted de lo que es capaz este siervo suyo. Ambiguo, curioso, vaga, evasiva. No dice, ya estoy contigo. Dice, vas a ver lo que soy capaz de hacer. Deja en gran duda las verdaderas intenciones de David para esta batalla. ¿Iba a pelear con los filisteos o con Israel contra los filisteos? Esa es la teoría. Parece que él planeaba rebelarse, darse vuelta y matar a los filisteos. Como digo, la Biblia no dice específicamente, eso es especulación de los expertos. Yo lo veo bastante probable que eso fue su intención, porque no veo a David atacando a su propia familia en Israel. Pero David y sus hombres nunca llegan a esta batalla, no pueden participar. Los otros comandantes dicen, no, este tipo no confiamos, y lo mandan de vuelta a Ziklag. Ahora, para poner un poco de contexto aquí, contexto geográfico, ¿dónde está sucediendo todo esto? Bueno, esta batalla iba a ser aquí, Monte Gilboa, muy al norte de Israel. Aquí está Mar Muerto, aquí está Mar de Galilea. Ahí está enfrentando los dos ejércitos. Y lo mandan de vuelta a Ziklag. Ya vimos dónde está Ziklag. Ahí van marchando más o menos 150 kilómetros. Y no olviden, no tenía aviones, ni trenes, ni camiones, ni buses. Marcharon 150 kilómetros. Los expertos dicen que un ejército podría marchar unos 30 kilómetros en un día, entonces 5 días marchando. Día tras día llegan a Ziklag. Sin embargo, al llegar encuentran su familia desaparecido y el pueblo en llamas. En su ausencia, cuando iban a la batalla que nunca podrían participar, luego regresaban, los amalecitas habían atacado a Ziklag. ¿Quiénes son los amalecitas? Aquí, al sur. David está aquí, los amalecitas, los enemigos ven, está desprotegido, vamos para allá. Sacan todo, llevan la familia, no matan a nadie, pero llevan todos. Y cuando llegan ahí, David y sus hombres persiguen a los amalecitas, los derrotan, llevan su familia de regreso a casa en Ziklag, todos vivos y bien. ¿Se acuerdan de todo esto? Nelson expuso mucho sobre esto el año pasado. ¿O estaban dormidos? ¿Duermen en la clase? Mientras todo esto sucede con David y sus hombres, también está en curso esta batalla. Ellos van marchando a Ziklag, pero la batalla con Israel y Filistea está en proceso en el monte Gilboa. Israel sufre un derrota terrible a manos de los filisteos, incluyendo la muerte de Saúl y Jonatán durante la batalla. De hecho, todos los hijos de Saúl, vamos a ver ese punto después, pero los hijos de Saúl y Saúl muertos en esa batalla. Entonces ahora Israel sin rey. Pero David y sus hombres no saben de esto. Están marchando. Llegando a Ziklag, encuentran, no hay Ziklag, tiene que pelear. No saben lo que pasó aquí. Estaban muy preocupados derrotando a los amalecitas y rescatando a sus familias. Ok, eso fue el resumen en 10 minutos. ¿Fueron 10 minutos? No fueron 10 minutos. Ok, 15 minutos. La primera parte del libro único de Samuel. Todo eso vimos el año pasado. Ahora estamos en la misma página. Ok, sigue la historia. Podemos pasar ahora a la otra parte del libro que nosotros llamamos Segunda Samuel. Aquí empieza. Segunda Samuel, capítulo 1 al 8. Después de la muerte de Saúl, David se detuvo 2 días en Ziklag, luego de haber derrotado a los amalecitas. Al tercer día llegó a Ziklag un hombre que venía del campamento de Saúl. En señal de duelo, se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza, y se postró rostro en tierra. ¿De dónde vienes?, preguntó David. Vengo huyendo del campamento israelita, respondió. ¿Pero qué ha pasado?, exclamó David. Cuéntamelo todo. Pues resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla
y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se cuentan Saúl y su hijo Jonatán. Primera vez que David y sus hombres están escuchando de esto. ¿Y cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto?, preguntó David al criado que había traído la noticia. Por casualidad me encontraba yo en el monte Gilboa. De pronto vi a Saúl apoyado en su lanza y asediado por los carros y la caballería, respondió el criado. Saúl se volvió y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Me preguntó quién era yo y respondí que era amalecita. ¿Qué? Respondí que era amalecita. ¿Cómo puede ser este hombre amalecita? Eso debería ser imposible. ¿Por qué imposible? Porque años atrás, en 1 Samuel, otra vez, Dios le había dicho a Saúl claramente, 15, 2 y 3, así que dice el Señor de los ejércitos, he decidido castigar a los amalecitos por lo que hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas, instrucciones de Dios a Saúl. Ahora mismo, destruye por completo todo lo que le pertenezca. No les tengo compasión, mátalos a todos. Hombres, mujeres, niños, bebés. ¿Se acuerdan de eso mismo? Instrucción de Dios de matar a todos los amalecitas. Poco después, Saúl informa a Samuel. Cuando Samuel llegó, Saúl dijo que el Señor le bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. O sea, he matado a todos los amalecitas, tal como el Señor me dijo. Si eso es cierto, entonces no puede haber más amalecitas. Si es cierto, porque Saúl dijo que había obedecido, mató a todos, según Saúl. Pero sabemos que Saúl es mentiroso. Hay que ver. No había matado a todos, es mentira. Sabemos por el mismo capítulo 15 que Saúl no mató al rey de los amalecitas, que se llama Agag. Samuel tuvo que matar a Agag porque Saúl no lo hizo. Pero aparte de eso, sobrevivieron muchos amalecitas. De hecho, este hombre que ahora viene a hablar con David diciendo, yo estaba ya, maté a Saúl. Y muchos otros. Vimos recién, 2 Samuel. Comienza de esta forma diciendo, David se detuvo 2 días en Siclag luego de haber derrotado a los amalecitas que habían atacado y bueno, o sea, había muchos amalecitas todavía. Mentira. Saúl no hizo lo que había dicho. O sea, años después de que Saúl dijera que había cumplido matar a todos, David seguía combatiéndolos, venciéndolos, pero aún con esto no había aniquilado a todos. Sigue peleando, 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 y esa pelea sigue hasta 1 Crónicas capítulo 4. Ahí recién hay una frase que dice, los que habían quedado de Amalek son destruidos. Ahí terminan los amalecitas. Pero en este momento David está peleando todavía, haciendo el trabajo que Saúl no hizo, para variar. Sin embargo, en el libro de Esther hay un malo de la película. ¿Qué se acuerda de esto? Esther es casi como una telenovela con vueltas y contravueltas y buenos y malos y Esther y su tío. ¿Cómo se llama el malo de la película? Amán, gracias. ¿Quién dijo Amán? Varios. Escucho como 3 voces y uno solo se atreve a decir yo. Entonces, Amán, por ejemplo, este 3:1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, a Agageo, y lo honró. ¿Agageo? ¿Qué es Agageo? Descendiente de Agag, rey de los amalecitas. Y el tío de Esther es descendiente de Saúl. Ahora se puede entender un poco mejor la historia de Esther. No es para ahora, pero quería mencionar aquí esto. 500 años después de Saúl, los graves errores de él aún se sienten. En el libro de Esther, este Amán, Agageo, casi logra exterminar todo el pueblo judío en exilio en Babilonia. Casi, por poco logra. Puede por intervención divina, el pueblo se salva del error de Saúl. Solamente gracias a esa intervención. Pensándolo bien, esto es aparte, nadie ve con Samuel, pero hay un
una cosa muy interesante referente al libro de Esther, que no tiene ningún otro libro en la Biblia. ¿Sabe qué es? Es el único libro en la Biblia que no menciona a Dios. Ni una sola vez, ni tampoco oración, ni templo, ni varias otras cosas. Por una razón de estructura literaria, pero es para otro día, cuando hacemos el estudio de Esther. Ok, entonces claramente esto fue mentira cuando Saúl dijo que había cumplido instrucciones de matar a todos los amalecitas. Y años después tenemos este problema. Volviendo a 2 Samuel, cuando este amalecita relata su versión de la muerte de Saúl. Él llega diciendo, Saúl se volvió y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes, me preguntó quién era yo y respondí que era amalecita. Y sigamos, 1:9 al 12. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó, mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir el desastre. Luego le quité la corona de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselos a usted, mi señor. Al oírlo, David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras, lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Están destrozados, están enterando por primera vez que Israel derrotado, no tiene rey, la nación está en mala situación. Y este símbolo de duelo de los judíos en ese momento era rascar la vestidura y poner ceniza en la cabeza. Hasta el anochecer. Tampoco comieron. Entonces David preguntó al joven que había traído la noticia, ¿de dónde eres? Soy un extranjero amalecita, respondió. Claramente, este malecito pensó que estaba haciendo algo maravilloso. Voy a David, tengo la corona, lo voy a decir, yo maté a Saúl, qué bueno. Seguramente esperaba grandes recompensas, pero no conoció a David. No comprendía su enorme respeto y reverencia por las cosas de Dios. Este malecito no contó que David es hombre de Dios y respeta las cosas de Dios. ¿Cómo te atreviste a alzar la mano para matar a un ungido del Señor? Reclamó David. Como vimos recién, aunque Saúl era su enemigo, hizo todo lo posible para matar a David, Saúl sigue siendo su rey y señor. Es el ungido de Dios. Nadie tiene derecho a matarlo, ni siquiera David. 2 veces en 1 Samuel vimos que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo porque dijo, es el ungido del Señor. No lo voy a matar, voy a esperar que el Señor tome cargo de la situación. Yo no voy a meter con eso. Y aquí hay algo muy poderoso, muy valioso, muy potente que podemos aprender. Respeto y reverencia para las cosas del Señor. A veces hablamos con Dios como si fuera un amigo, un compañero. Hay que tener claro quién es Dios. Y las cosas ungidas por Dios hay que tener respeto y reverencia. David aprendió de joven y también no solamente para las cosas de Dios, sino para Dios mismo. Sigamos. Ahora, esta malecita viene a decirle a David con alegría que él mismo había matado a Saúl, el ungido de Dios. Se puede imaginar lo que va a suceder aquí. Grave error. 15:16. Y enseguida llamó a uno de sus hombres y ordenó, anda, mátalo. Aquel cumplió la orden y lo mató. David, por su parte, dijo, que tu sangre caiga sobre tu cabeza. Tu boca misma te condena al admitir que mataste al ungido del Señor. Una muestra del gran celo que David tenía por Dios y sus siervos ungidos. No duda en aplicar justicia inmediata para cualquier que se atreve a tocar el ungido del Señor. El amalecito cometió un grave error y pagó con su vida. Y además era una mentira. El amalecito mintió.
Saúl no murió de esa forma, no había matado a Saúl. 1 Samuel 31:3. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que esos incircuncisos me atraviesen cuando lleguen y se burlen de mí. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Nadie mató a Saúl, se suicidó. Entonces esta madrecita vino contando mentiras. Mintió pensando que David se alegraría si dijera que había matado a Saúl. Y decía, oh, gracias tanto por matar a mi enemigo y gracias por la corona. No, tenía respeto para los ungidos del Señor. Pequeño grave error, este hombre, Amalekita. Acto seguido, David muestra cuán profundo es su respeto por el ungido de Dios, o sea, para Saúl, y también su amor por Jonatán, su gran amigo. ¿Qué hace David? Lo que hace mejor David. David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán. Lo llamó el Cántico del Arco y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Así consta en el libro de Jacer. Oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. Todo el resto del capítulo es un lamento, esta canción que compuso David para Saúl y Jonatán. Sigue así. El libro Hazer, buena pregunta. Aquí mencionó que está escrito en el libro de Hazer. Hay varios libros que se mencionan en la Biblia diciendo, está escrito en tal parte. Estos libros no tenemos hoy en día. No han aparecido quizás algún día, pero sabemos que esta canción era escrito en ese libro. Ahí está registrado, aquí también está registrado en 2 Samuel. Pero ese libro no existe hoy. No lo anuncien en Gat, ni lo pregonen en las calles de Ascalón, para que no se alegren las filisteas, ni lo celebren esas hijas de incircuncisos. Ay, montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca nada en sus campos, porque ahí deshonraron el escudo de Saúl, nunca más será ungido con aceite. Jamás volví al arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos, ni regresaba a la espada de Saúl sin haberse hartado con la grasa de sus oponentes. Saúl, Jonatán, fueron amados y admirados, y en la vida y en la muerte inseparables. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. Ay, mujeres de Israel, lloren por Saúl, que las vestía con lujosa seda carmesí y las adornaba con joyas de oro. Cómo han caído los valientes en batalla. Jonatán yace muerto en tus alturas. Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te quería como un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes. Las armas de guerra han perecido. Es el lamento que David escribió para Saúl y Jonatán. Ojo, aquí, más precioso fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Es importante destacar otra vez que este no implica que David y Jonatán eran amantes homosexuales, como algunas personas tratan de decir hoy en día. Nelson habló mucho de eso el año pasado cuando vimos esa parte de 1 Samuel. No es así. El texto hebreo no admite tal interpretación. Incluso está claro aquí. El texto dice claramente que David ve a Jonatán como su hermano, pues te quería como un hermano. Esto no es una relación homosexual, es amistad profunda, nada más que eso. Eran muy cercanos amigos como hermanos. Eso no quiere decir que David fuera inocente de pecado sexual, para nada. En el próximo capítulo, incluso especialmente en clase 6, vamos a ver que el pecado sexual de David fue adulterio, no el pecado de homosexualidad. Es otro pecado que comete David. ¿Dónde ocurrió este evento del joven Amalekita? ¿En qué ciudad?
Sabía, están todos dormidos. Ziklag, gracias. Ok. ¿Cuánto tiempo en total permaneció David y sus hombres en Ziklag? ¿Se acuerdan? Te voy a ayudar. 27:7, 1 Samuel. El número de los días que David habitó en el territorio de los filisteos fue 1 año y 4 meses. 16 meses David estaba corriendo de Saúl, escapando entre los filisteos, haciendo todo esto, 16 meses. Pero ahora deben buscar otro hogar, porque Ziklag está en ruina, fue quemado por los amalecitas. Entonces, ¿qué hace David? Bueno, vamos por allá, vamos a otro lado. No. Llegó el momento de que David se mudara a otro lugar, sí, a otro puesto, sí. Capítulo 2, la vuelta de la hoja. Pasado algún tiempo, David consultó al Señor: ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Primer punto, antes de hacer cualquier cosa, David consulta al Señor. Él no se levanta, no está quemado aquí, vamos a... No, ¿debo cambiarme? Y espera la respuesta. Muy diferente a su... Sí, debes ir, respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Llegó a Hebrón, pero más tarde. Segundo punto, Dios le dice a David que se trase de Hebrón. David no dice, entonces vamos a Hebrón. No dice, ok, Señor, ¿a dónde? Y espera la respuesta. Y hasta que tiene la respuesta no hace nada. No es tan lejos. Aquí está Ziklag, Kiribat al-Rai, a Hebrón, a menos 30 kilómetros, un día de marcha. Ahí se trasladan. Así que David fue allá con sus 2 esposas, Ahinoam la jezreelita y Abigail la viuda de Nabal de Carmel. Se llevó además a sus hombres, cada cual acompañado de su familia, y todos se establecieron en Hebrón y sus aldeas. Tercer punto, David obedece. El Señor dice, anda a Hebrón. Ok, vamos, al tiro. De inmediato se levanta y se va con todo, con sus hombres, con sus mujeres, con sus hijos, y van a Hebrón. Muy diferente a Saúl. Saúl recibió instrucciones de Samuel y hizo exactamente lo que él quería, ignorando las instrucciones de Dios. Y en Hebrón sucede algo interesante. Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón y ahí ungieron a David como rey de su tribu. Por fin tenemos rey. Cuarto punto, David esperó el tiempo de Dios para convertirse el rey, no su propio tiempo. En cualquier momento él podría haber matado a Saúl. Ok, soy rey, pero no. Esperó el tiempo de Dios. Lección para nosotros. Han pasado más o menos 15 años desde que Samuel ungió por primera vez a David cuando era joven. Tenía entre 14 y 17 años en este momento cuando Samuel unge este pastor. No sabemos por el texto de la Biblia, no dice cuántos años tenía en ese momento, pero sí sumando y restando los otros hijos y los tiempos y la edad de los soldados, los expertos dicen no menos de 14, no más de 17, cuando fue ungido por Samuel. Joven. David ha esperado pacientemente todos esos años, esperando el tiempo de Dios para cumplir la promesa. Y durante ese tiempo, Dios está preparando a David para ser el rey que él quería. Un niño de 14 no puede ser rey. Le gustaría ser rey seguro, pero no puede. Dios tomó 15 años preparando a este varón de Dios para ser rey. Tuve que pasar por todo esto. Y ahora Dios dice, ok, David, está listo. Gran lección para nosotros, no apurar las cosas. Tendencia nuestra, quiero hacerlo ahora mismo. Señor, dame paciencia, pero dámelo ahora mismo. No hagas las cosas por tu cuenta, espera el tiempo de Dios, no el tuyo. Cuando llegue el momento correcto, Dios te lo va a saber. Cuando en ese momento, Dios te va a indicar de una forma u otra, no va a tener ninguna duda. Mientras esperas, Dios probablemente está preparando tal como lo hizo con David y con
otros. Por ejemplo, otros, Abraham esperó 25 años para su hijo de promesa. Dios dijo, te voy a dar un hijo. 25 años hasta que nace Isaac. José pasó 13 años como esclavo y después encarcelado en Egipto antes de subir y llegar a ese segundo a bordo. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado. No estoy hablando de 40 años de dar vuelta con Israel, estoy hablando de 40 años antes. ¿Se acuerda que Moisés mató a un egipcio y después huyó, escapó, fue a Midian? Ahí pasó 40 años hasta zarza ardiente. Los israelitas pasaron 400 años de esclavitud en Egipto esperando ser librados por Dios. Noé esperó 100 años en construir el arca. No sabemos exacto, pero sumando y restando, llegamos a esa conclusión. Tomó 100 años construir el arca. Dios dijo, voy a hacer llover, construye el arca. 100 años, Noé, trabajando fielmente. Jesús esperó por lo menos 30 años antes de su ministerio. Aunque fue hijo de Dios, aunque fue Dios, igual tuve que pasar por cosas. Y llegó a la edad, no vamos a entrar en la edad de Jesús, pero era más de 30 años cuando comenzó su ministerio. Simeón, ¿se acuerda de Simeón? Nuevo Testamento, el Señor le dice a Simeón, no vas a morir hasta que ves la promesa, el Mesías. En Lucas, él mismo dice, cuando ve el nacimiento de Jesús, dice, Señor, mis ojos han visto. Ahora puedo morir en paz. Esperó toda su vida para el Mesías. Y David esperó unos 15 años para ser rey. Y nosotros queremos, ya Señor, apúrate. Quiero resultados. Tú me dijiste. Aprendemos de esto. La respuesta de Dios viene. Sí. Pero no necesariamente viene pronto. A veces hay que esperar. Deberíamos aprender a hacer lo que todos ellos hicieron, esperar el momento. Aunque tarde toda la vida, o más. ¿Han leído Hebreos capítulo 11? Sala de fama de los héroes de la fe. Hay una frase como intermedio que dice, y ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa en vida. Tuvieron que morir y llegar al cielo y después ver el cumplimiento, pero vieron el cumplimiento, sí. No hay sorpresa que David escribió bastante acerca de esto. Esto vamos a pasar muy rápido porque es importante saber que David lo que mejor hace es escribir. Aparte de ser rey, escribe muy bien. Salmo 38:15. Yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien responda. Salmo 30:24. Esfuércense y aliéntese su corazón todos ustedes que esperan en el Señor. ¿Se nota el tema aquí? Esperar. Salmo 27:14. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Tarea. Anota en alguna parte. Lee el Salmo 27 completo. Tiene que ver con esperar al Señor. Pero léelo, es muy interesante. Para la próxima semana. Pero David no es el único autor de la Biblia que escribe sobre este tema. Unos 250 años después de David, Miqueas dice, 7:7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Voy a orar, Dios me va a escuchar y yo voy a esperar. Y otros 100 años después, Jeremías dice algo similar. Lamentaciones. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Espera, espera, espera. Tema común en todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también. Pablo dice exactamente lo mismo, Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Otra traducción dice con perseverancia en la espera. O sea, no espera que esto mañana el Señor va a contestar. Con perseverancia. Y todo esto se puede resumir en la palabra de otro profeta menor,
Oseas 12:6. Y tú vuelve a tu Dios, practica la lealtad y la justicia, y espera siempre a tu Dios. Espera siempre a tu Dios. No espera que el reloj marque 8 horas más. Espera a tu Dios. El mensaje está claro a lo largo de toda la Escritura. Dios nos dice que lo debemos esperar y con paciencia. David aprendió esto desde muy joven y lo puso en práctica toda su vida, esperando siempre al Señor. Primer acto de David como rey es bastante sorprendente. Uno piensa, después de tanto tiempo, celebración, matamos el cordero, traen el vino, vamos a celebrar. David tiene algo más importante que hacer. 2:5-7. Entonces David envió a los de Jabes el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haberle sido fieles a su señor Saúl y por darle sepultura. Contexto, ellos llegaron al campo de batalla, encontraron el cuerpo de Saúl y dijo, no, esto no corresponde, tenemos que llevarlo y sepultarlo como corresponde. David, primer acto como rey, es agradecer esto. Y ahora que el Señor muestre a ustedes su amor y fidelidad, aunque yo también quiero recompensarlos por esto que han hecho. Cobren ánimo y sean valientes, pues aunque su señor Saúl ha muerto, la tribu de Judá me ha ungido como su rey. Interesante las prioridades de David. Quiere agradecer y honrar a quienes honran al ungido de Dios, el Señor mi rey, dándoles un entierro digno. Primer acto oficial de David. Para David, la reverencia y respeto por las cosas de Dios es siempre primera prioridad. Y otra vez, que sea lección para nosotros, ponemos a Dios primero. Lecciones aprendidas hasta el momento. Ten siempre reverencia hacia Dios y sus cosas. Antes de hacer cualquier cosa importante en tu vida, primero consulta a Dios. Luego espera su respuesta con paciencia, aunque demore años. Luego obedece, haz lo que le dice inmediatamente. Honra a quienes honran al Señor y siempre da gracias a Dios en todo. Lecciones para la vida realmente. Lo interesante es que Dios no te obliga a hacer nada de esto. Tú tienes elección, permite elegir por ti mismo, tal como hizo con el pueblo de Israel. Ellos rechazaron a Dios, rechazaron a su profeta, querían su propio rey y Dios se lo dio. Pero después vieron que las consecuencias, que casi destruyen su nación hasta que ese rey murió, y ahí dice, ok, ahora me toca a mí. Ustedes tuvieron su rey, ahora te doy el rey que yo quiero. Entonces le mostró otro camino con un rey diferente, el rey que Dios quería para ellos. Tenemos nosotros la misma opción. Podemos elegir qué tipo de rey quiere que gobierne nuestras vidas. Un rey tipo Saúl, o sea, el rey yo voy a ser de la misma manera. Un rey tipo David, que siempre lo hace a la manera de Dios. Y hablando de reyes, aunque David ha sido ungido rey, nuevamente no es rey de todo Israel, solo de la tribu de Judá. Para el resto de la nación ocurre otra cosa. Samuel 2:8-11. Entre tanto, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, llevó a Isboset, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanayim. Ahí lo instauró rey de Galaad, de Asurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel y reinó 2 años. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Y por lo tanto, la próxima semana vamos a ver qué pasó con esto de tener 2 reyes en Israel, clase 2. Este código QR sirve para llegar a todos los materiales de este curso, tanto las grabaciones de cada semana como el PowerPoint. Si quieres bajar el PowerPoint, usarlo. Yo no tengo derecho de autor, el Señor tiene derecho de autor, entonces siéntete libre de usar cualquier material. El PowerPoint ya está, pueden bajarlo ahora mismo. El video probablemente mañana, pasado mañana, lo voy a subir. Quiero invitar ¿dónde está José Luis?
Si nos puede bendecir en oración para terminar, por favor. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por lo que hemos escuchado. Gracias, Señor, porque podemos aprender de la historia, aprender de lo que tú has hecho, pero principalmente lo que tú puedes hacer y todas estas lecciones que veíamos para nuestra vida. Enséñanos a esperar, enséñanos, Señor, a buscar la dirección de tu vida en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Te damos gracias por el maestro que tú has puesto en esta mañana. Te damos gracias por cada uno de los asistentes, Señor. Y te pedimos que podamos meditar, masticar esta palabra en la semana que viene por delante. Y ahora, Señor, dirige nuestros pasos, Señor, a escuchar tu palabra a través de tu siervo. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bendiciones.